Bueno, sin más preámbulos, dejo la palabra al doctor Miguel Llanos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Miren, la idea de la ponencia surge a partir de que nuestra comunidad desconoce mucho del pensamiento clásico y, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo vigente en muchas ideas. No ha sido superado, obviamente, por ser clásico. Entonces sí me gustaría hacer un recorrido lo más extenso posible. Creo que no es una pérdida de tiempo. Yo traigo una ponencia, pues básicamente que voy a estar leyendo, porque de otro modo pues es muy largo, ¿no? Y me tardaría más de lo que yo quisiera, y tampoco se trata de hacerla, o sea, de cansar al público, ¿no? Y más bien me voy a centrar mucho en los aspectos de fondo de cada uno de estos autores. No voy a entrar a profundidad en cada una de sus obras. Sería igual un curso, ¿no?, de teoría política o de filosofía política, como ustedes lo quisieran ver, pero ya verán que tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida diaria. Yo titulé esta ponencia La educación cívica vista desde la perspectiva clásica. En primer lugar, voy a tratar de dar una definición de lo que es la cultura cívica. Después voy a hablar sobre los griegos, específicamente Platón y Aristóteles. Posteriormente voy a hablar sobre las ideas de San Agustín, aunque es un autor, es un pensamiento religioso, es muy importante, ¿no?, dentro de la cultura occidental, porque en su mayor parte pertenecen a esa religión, ¿no? También voy a hablar del pensamiento de Maquiavelo, de Hobbes, dos de los autores absolutistas que existieron, y que, claro, ese tipo de gobiernos aún existen, ¿no?, con más o menos esa idea de la que ellos partieron. También voy a hablar de Locke, de Rousseau. Tal vez ustedes sepan más de Rousseau, y también trataré de explicar un poco lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que es vigente en todas sus partes, y se darán cuenta que la mayoría de las constituciones retoma precisamente esos principios. Y finalmente hablaré de lo que son los principios democráticos actuales, de acuerdo con nuestra cultura, claro, en México. Entonces, este tipo de pensamiento es universal, no se aplica nada más al caso mexicano. Aquí un profesor va a hablar sobre la cultura cívica en México, pero yo me voy a extender mucho más, o sea, a nivel un poco más global, ¿no? Entonces, miren, adelante. Una definición de educación cívica y formación ciudadana sería que la cultura cívica es una clase de cultura política en la que conviven aspectos tanto modernos como visiones tradicionales sobre lo que es el gobierno, y concibe un tipo de ciudadano activo o participativo en política o los asuntos comunitarios que lo aquejan. Esta, digamos, es una definición de la doctora Pechard. Esta definición que ella da se basa en el libro clásico de 1970 de Almond y Verba. Ellos proponen tres tipos de cultura política: una cultura parroquial, una cultura de súbdito y una cultura participativa. La cultura política parroquial se va a caracterizar porque los ciudadanos están escasamente informados y son poco conocedores tanto de su gobierno como de su rol ciudadano. Digamos que ese tipo de cultura existe en muchos países, ¿no?, más en los que se consideran en vías de desarrollo. Y los de primer mundo se supone que ellos están muchos pasos adelante, ¿no?, en este tema. La cultura política de súbdito o subordinada tiene que ver con un ciudadano consciente de su sistema político, pero como tal no propone un curso de acción diferente, se conforma con lo establecido, con lo que se denomina statu quo, aunque él sabe que existe un sistema de X forma de gobierno. Él no se anima a proponer nada, simplemente acepta lo que es y ya. En cambio, la cultura política participativa, que sería, digamos, la cultura propia de una democracia, revelaría un ciudadano versado de su sistema político, lo conoce a fondo
pero a diferencia del anterior, puede proponer un curso de acción diferente, o sea, hace uso de todos los mecanismos que están a su alcance para incidir en las decisiones públicas. En resumen, podemos decir que la cultura cívica sería una cultura política que concibe el gobierno democrático como aquel en el que pesan las demandas de la población, pero al mismo tiempo garantiza el ejercicio pacífico y estable del poder político. Entonces, la idea de los autores que han estudiado la cultura política o cívica sería que estaría conformada esa cultura cívica por estos aspectos tradicionales como más modernos, ¿no? Y bueno, se supone que esa conjunción ya la llamaríamos cultura cívica y daría como resultado una democracia estable, porque el ciudadano sabe que su participación es muy importante. Y no solamente se refiere a, por ejemplo, como aquí va a ocurrir el domingo, ir a votar cada 3 años o cada vez que uno lo invita, no. Él está participando de diferentes modos, tanto a nivel comunitario como a nivel local como a nivel nacional, porque hay mecanismos de participación ciudadana, ¿no?, que los establece la ley. Y eso ocurre en todas las democracias actuales. La mayoría tiene ese tipo de mecanismos. Ahora bien, vamos a hablar de las formas clásicas de gobierno. Por ejemplo, los griegos establecían que hay formas buenas y formas malas. Las buenas tenían que ver con la monarquía, la aristocracia y la democracia, y son las formas puras de gobierno. Y bueno, ellos decían que si la monarquía degeneraba, pues tenía que ver con la tiranía, ¿no? La aristocracia degeneraba en oligarquía y la democracia en demagogia. Para Platón, la monarquía va a ser como la forma más adecuada de gobierno para cualquier estado. Él no pensaba, en democracia, porque no era así. La aristocracia más bien va a ser como el ideal para Aristóteles, porque aquí prevalece la clase media en esta aristocracia. Y la democracia pues era de las formas buenas, la última que los griegos hubieran elegido, porque para ellos pues es que la mayoría de la población o toda la población puede incidir o tomar decisiones, ¿no?, colectivas, y eso para ellos no, como que no era muy aceptable en ese tiempo por situaciones, digamos, intelectuales, ¿no?, que de mucho nivel, o sea, era una cultura muy avanzada para su tiempo. De hecho, todavía lo seguimos citando, ¿no? Entonces, bueno, la monarquía tendería a la tiranía, en el momento en que, y todas las formas estas de gobierno no respondieran, digamos, a los intereses de la población en este caso. Pero bueno, yo voy a hablar aquí, en primer lugar, del libro de Platón, La República. Lo que dice aquí Platón es que, igual que Sócrates, que la virtud es conocimiento. Por tal motivo, consideraba que el mejor gobernante era aquel que poseía el mayor conocimiento posible, y su propuesta, como les decía, apuntaba a la monarquía, por una sencilla razón: él estaba pensando en un filósofo rey. O sea, el gobernante no va a ser cualquiera, va a ser el más sabio, el que sabe más que los demás, el que se pone por encima de la población y ve con claridad la realidad. No ve sombras, ¿no?, como lo refiere en el mito de la caverna. O sea, este gobernante ya salió a la luz y él puede visualizar la realidad tal como es. Y la mayoría de nosotros vivimos todavía en la caverna, el mito de la caverna. Vemos únicamente sombras, no podemos ver la realidad. Sin embargo, este gobernante sí, y él nos va a guiar. Digamos que él está en la cima del conocimiento humano y sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene también. Entonces, él va a saber lo que necesitaba la polis, porque así le llamaban, y también el modo de conseguirlo, ¿no? Digamos, es el ideal de Platón. Y por eso él proponía esas formas de gobierno. Y como les digo, él elegía la monarquía en vez de las otras. Y bueno, Platón también lo que sugiere es que, esto lo podemos omitir.
¿Podrías pasar a la siguiente? Aquí está. Miren, él propone dos tipos de educación, Platón. Una primera educación, dice Platón, él dice que consiste en la enseñanza de la lectura y la escritura, de las bellas artes y a cultivar el cuerpo, porque eso era un ideal clásico, ¿no? O sea, no podía existir una mente brillante en un cuerpo, ¿cómo decirlo? O sea, deforme o sin ejercitarse, o sea, tenía que igual estar a la par de la mente, ¿no? Si era un tipo brillante, pues igual tenía que tener un cuerpo muy, muy bien desarrollado. Y digo, esa es parte de nuestra herencia. En las escuelas llevamos educación física, desde la educación básica hasta la universitaria. Y la idea es más o menos esa, que tengas una buena salud para que puedas dedicarte a actividades intelectuales, ¿no? La segunda educación, y este tipo de educación, la primera, estaba destinada a toda la población griega. Incluso él decía hasta para las mujeres, ¿no? Porque recuerden ustedes que en la polis griega únicamente participaban en los asuntos públicos los hombres, no las mujeres. Entonces él decía, bueno, podemos hacer una excepción y podemos tolerar que las mujeres reciban esta primera educación, pero no la segunda. La segunda educación, esa es únicamente para los elegidos de ese pueblo, porque ahí se tendría que enseñar las ciencias y la filosofía, es decir, el arte de la contemplación de la realidad mediante el uso de la razón. Es como él lo refería. Y miren, este libro de la República, según Rousseau, no es un libro sobre política. Es más bien, dice él, el más bello tratado sobre educación, porque Platón insistía en que el Estado únicamente puede existir siempre y cuando sus ciudadanos logren su desarrollo pleno. No tiene otra función el Estado más que esa, es como el contexto en el cual el ser humano se va a desarrollar al máximo y al máximo de sus capacidades, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, o sea, la segunda educación daría como resultado al filósofo rey, y ese es el que se colocaría en el pináculo, digamos, del gobierno, sería el dirigente más importante. Obviamente es un tipo ideal muy difícil de conseguir. Creo que en la historia humana pues habría muy pocos casos que refirieran a alguien como este, ¿no? Y bueno, pasando a Aristóteles, él decía que la política era una buena vía para enseñar las virtudes morales y las virtudes intelectuales, porque para Aristóteles el hombre es un animal político, es decir, es el sum politicón, ¿no? Pero a diferencia de Platón, Aristóteles era mucho más empírico, ya que antes de elaborar su propuesta realizó una extensa y minuciosa investigación de un número importante de constituciones de las naciones de su tiempo, y derivado de su objeto de estudio concluyó que el tipo de leyes era más importante que la persona para ejercer el gobierno. Para Aristóteles la ley era la razón desprovista de pasión, y como les decía, la política para él era un medio idóneo para ser buenos ciudadanos, es decir, individuos virtuosos. Y esa era la idea que prevaleció en la Grecia clásica, o sea, la virtud en el ser humano, porque para ellos esa era la vía de la felicidad del hombre. Para él no existía otra forma de ser feliz más que esa. Incluso Aristóteles concibe la virtud como un hábito acompañado de razón, y por eso les digo que él clasificaba esas virtudes en morales, como son la valentía, la templanza, etc., y las virtudes intelectuales, que serían el arte, o sea, digámoslo, quien lograba esas virtudes intelectuales era alguien que tenía una capacidad mayor que los demás, ¿no? Por eso él decía que se dedicaban al arte, a la sabiduría y la ciencia. Y bueno, aquí lo que dice Aristóteles de la educación es que es el medio idóneo para sostener la unidad y permanencia de un Estado y hacer ciudadanos virtuosos comprometidos con el interés general o el bienestar de la polis griega. También esta educación tendría que ser acorde con la forma de gobierno, ¿no? O sea, no podías enseñar otra cosa que no fuera
las ideas, digamos, dominantes de ese momento. Y lo mismo, o sea, él consideraba las formas buenas y malas en los mismos términos que Platón, solamente que la aristocracia sería la